nuevamente al canal de clases de guitarra.com.co. Estamos comenzando año 2015, primer video para este año, y vamos a empezar con 7 hábitos que te van a convertir en un mejor guitarrista. 7 hábitos que te van a ayudar a tocar mejor. Comencemos. Hábito número 1. Acostúmbrate a visualizar tu instrumento. ¿Qué consiste esto de visualizar tu instrumento? Muchas veces te va a pasar que de pronto tienes que hacer un trayecto largo entre tu ciudad, vas en un bus o no sé, en un taxi o lo que sea, y no tienes dónde poner tu imaginación a andar. Usa tu guitarra, ponte a pensar en el instrumento. Comienza a pensar, digamos, en digitaciones de escalas. ¿Cómo tocarías una escala mixolidia bemol 9, bemol 13? ¿Cómo tocarías una dórica sostenido 4, por ejemplo? Comienza a pensar y comienza a trabajar diferentes digitaciones en el instrumento. Acostúmbrate a visualizarlo. Curiosamente, el no tener el instrumento a la mano, el no tener que hacer la digitación como tal, nos va a obligar a comenzar a pensar en las notas de la escala. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando uno trabaja mucho esto, cuando tomas tu instrumento, tienes más clara la posición de las notas, dónde están y cómo abordarlas. Entonces, visualizar el instrumento es un muy buen truco. Visualiza también acordes. ¿Cómo puedo tocar un acorde de do mayor que no sea este? ¿Dónde más lo puedo trabajar? Entonces puedes pensar las notas del acorde, do, mi, sol. Entonces, ¿dónde tengo esas notas? Las tengo por acá, las tengo por acá, whatever. Hay muchas formas de hacer esta visualización. Y si quieres hacerlo mientras estás tocando, un truco es que trates de ir cantando lo que vas tocando. Lo saben muchos guitarristas que van mientras van tocando, van haciendo la improvisación, van haciendo con la voz lo que están tocando. De esa forma se van acostumbrando también a que el oído sienta un poquito mejor dónde están las notas en el instrumento. Entonces, hábito número 1, visualiza, tanto cuando tengas el instrumento como cuando no. Vamos con el hábito número 2. Algo que es importante es que trates de aprender algo nuevo cada día. A mucha gente le pasa que toca 2 horas al día y siempre está tocando lo mismo. Y repite lo mismo, y repite lo mismo, las mismas canciones. Y créeme, ¿qué pasa aquí? En algún momento determinado te vas a aburrir, va a ser un poco monótono lo que estás haciendo y te vas a cansar y vas a empezar a dejar el instrumento de lado. Entonces, para mantenerte motivado siempre, que es algo importante, trata de aprender algo nuevo cada día. Entonces hoy voy a aprender tal escala, voy a aprender una digitación para tal escala diferente, voy a aprender un tipo nuevo de acorde, voy a aprenderme la introducción de esta canción que me gusta tanto, voy a sacar un pedazo de este solo de guitarra, o si quieres sacar el solo de guitarra, pues mejor. Pero trata de aprender algo nuevo cada día. Yo en lo personal pienso que es más efectivo cuando aprendes por partes. Entonces si estás a sacar una canción que es muy larga, comienza por pedazos, apréndete los primeros 30 segundos, por ejemplo, que esa sea la meta del día, aprendiendo los primeros 30 segundos de esta canción. Créeme, eso es realmente útil, funciona, te ayuda a estudiar mejor y a comprender mejor el instrumento. Bien, hábito número 3. Jam. Hagamos un jamcito, apliquemos. Todo lo que estudiamos en el instrumento no sirve de nada si no lo aplicamos. Si nosotros no aplicamos lo que estamos aprendiendo, no estamos haciendo nada. Nos vemos como unos loritos que repetimos y repetimos y repetimos fórmulas, pero no lo podemos aplicar. Entonces, si tú te has puesto a aprenderte una escala, por ejemplo, te pusiste a estudiarte la Locria B cuadro 2, por darte un ejemplo, pues, ¿qué tienes que hacer? Aplícala. Mira cómo puedes aplicar la escala y arranca a aplicarla. Si estás aprendiendo diferentes tipos de acordes, estás estudiando los acordes con séptima, aplícalos. Entonces, aquí en YouTube vas a encontrar muchas opciones que te pueden ayudar a estudiar. A mí hay una en particular que me gusta mucho, que es buscar esto: rock backing track, o blues backing track, o reggae backing track, funk backing track, ahí, metal backing track, donde ustedes van a encontrar diferentes pistas hechas por muchos músicos a nivel mundial que les van a ayudar a trabajar lo que es improvisación, acordes y demás. Sencillamente pongan una pista de estas y empiezan a improvisar encima con las escalas nuevas que están aprendiendo. Van a ver cómo la aplicación hace que esto sea más divertido, tocamos más a gusto, nos divertimos más con el instrumento, siempre estamos mejorando. Si estás con otros músicos, lo mismo. No toquen siempre lo mismo, traten de variar un poquito, compongan, hagan un jam, apliquen lo que están aprendiendo. Son de las palabras favoritas de nosotros, jam. Hagamos un jam, toquemos juntos, hagamos una sesión. Si tienes una banda, hazlo con tus compañeros de banda. Si no, ya sabes qué hacer. Backing tracks, muy buenas herramientas y aquí hay miles. Número 4, esto es un poquito doloroso para todo el mundo. Grábate. Hay miles de dispositivos hoy día que nos permiten grabarnos. Desde tu teléfono celular, tu tablet, tu mismo computador, hay 1000 cosas que nos permiten grabarnos.
puedes utilizar diferentes interfaces. Hoy día se consiguen cosas relativamente económicas. Line 6 saca productos económicos, M-Audio también. Si quieres ya meterte en algo relativamente profesional, algo que te sirva para grabar no solo guitarras, sino voces y demás. Line 6, M-Audio, puedes mirar también en Motu. Hay diferentes marcas, diferentes dispositivos. Yo particularmente soy muy amigo de los Line 6, me parece que son muy prácticos. USB, te conectas y listo. Muchas pedaleras digitales también tienen esa alternativa. Line 6 obviamente, Zoom, Digitech, traen hoy día entrada USB, te conectas al computador y te permite grabarte. Para esto obviamente vas a necesitar algún software. Yo soy amante de Sonar, utilizo Sonar o Cubase o Pro Tools, cualquiera de esos tres, los manejo, me gustan, son muy buenos software. Parece que Sonar es el más sencillo de todos. Entonces te recomiendo Sonar de Cable, que es un software muy fácil de usar, con el que te puedes grabar y puedes empezar a escucharte. Si hay algo que lo ayude a mejorar a uno es grabarse. Porque uno cuando está tocando cree que la canción está sonando divino. Dice, esta canción está sonando espectacular. Y cuando vas y te grabas, comienzas a mirar si son los cables los que están fallando, si es el monitor, si son los parlantes, y de pronto te das cuenta que no, que el que estaba fallando eras tú. Que hay muchas cosas para corregir ahí. Entonces si hay algo que te puede pulir, es grabarse. Sugerencia, grábate. Con tu celular, si no quieres complicarte mucho la vida. Amantes de lo que son los productos Apple, el iRig, hay cosas muy chéveres por ahí también. GarageBand, grábense, créanme, es fácil, es divertido y nos ayuda a mejorar hartísimo. Canción que saquen, grábenla, háganlo, créanme, van a mejorar mucho. Vamos con el hábito número 5. Toma clases, estudia. Siempre es bueno tener una persona que te corrija un poco, que te haga sugerencias en cuanto a la forma en la que estás abordando ciertos contenidos. Y de pronto algunos contenidos que tú ya pensabas que estaban dominados, esta persona puede mostrarte una forma diferente de abordarlos. Siempre tener alguna persona externa que nos ayude es muy útil. Cuando yo vi que Cristina Aguilera, que es una de las mejores cantantes del planeta, se carga su coach vocal para las giras, lleva a su entrenadora vocal para que le dé clases durante las giras, me di cuenta que si alguien con ese nivel lo hacía, pues ¿por qué no lo iba a hacer yo? Entonces siempre hay que estar tomando clases, siempre hay que estar aprendiendo cosas nuevas. Volvemos a un hábito que ya les mencioné anteriormente. Entonces siempre tomen clases. Si consiguen un buen programa personalizado, mejor aún, para que no sean contenidos sueltos. Entonces siempre tomen clases. Esta es importante. Hábito número 6. Enfoca tu tiempo de práctica. Hemos escuchado leyendas, muchos, que nos dicen que por ejemplo Slash estudiaba 16 horas al día. Yo siempre he pensado que eso es una completa pérdida de tiempo. Porque tú puedes tocar 16 horas al día, repetir lo mismo 16 horas al día, y no vas a conseguir avances. La mejor forma de avanzar en el instrumento es optimizar tu sesión de práctica, enfocarla en algo. Hoy voy a estudiar, mañana voy a estudiar, pasado mañana, siempre tratar de tener un objetivo para cada sesión. Y te vas a dar cuenta que si haces eso, piénsalo de esta forma, en un mes, te has puesto objetivos pequeños, pues en un mes has logrado 30 objetivos pequeños. Y esa sesión de práctica puede ser de 40 minutos o de 1 hora, o incluso de menos tiempo. Pero en un mes vas a haber logrado ya, imagínate, 30 objetivos pequeños, 30 escalones que te van a convertir en un mejor guitarrista. En un año, ahí te dejo esa inquietud. Entonces siempre trata de puntualizar, de enfocar tu sesión de práctica hacia algo nuevo que quieras dominar. Eso es algo muy importante. Vas a avanzar más rápido que si estudias 16 horas al día. Créeme, funciona, es así. No hay nada más cierto que eso. Por último, último tip. Registra tu progreso. Si te gusta trabajar velocidad, entonces por ejemplo trabajas un ejercicio, qué sé yo, en 60 BPM. Y realizaste el ejercicio en 60 y te diste cuenta que esa es la velocidad máxima que podías trabajar ese ejercicio. Que los dedos no te dieron más. Listo, no te preocupes. Sigue trabajando, anota. Este ejercicio cromático lo pude hacer en 60 BPM. Los que no sepan qué es BPM, beats per minute, golpes por minuto, cómprense un metrónomo, buena forma de trabajar velocidad. Entonces dijimos que 60. Guarden el registro. Denle una semana. Si han estado trabajando juiciosos, si han estado haciendo técnica, se van a dar cuenta que de pronto a la semana ya no van a 60, de pronto van a 65 o van a 70. Entonces vuelvan y registran, pude hacer este ejercicio a 70. Y seguimos avanzando y de pronto al mes ya vamos en 80, vamos en 90. Cada vez más rápido, vamos notando un progreso. Entonces, último tip, último hábito, registra tu progreso. Repitámonos rápidamente para cerrar la sesión de hoy. Entonces, tip número 1. Visualiza tu instrumento.
Acostúmbrate a visualizarlo. Piensa en lo que estás tocando, piensa cómo lo vas a tocar, visualiza las escalas, visualiza los acordes. Importantísimo. Tip número 2. Aprende algo nuevo cada día. Ya sea una escala, un pedazo de una canción, acordes nuevos, lo que sea. Trata de aprender algo nuevo cada día. Trata de enriquecer ese vocabulario, trata de ser mejor guitarrista cada día. Tercero, aplica. ¿Cómo? Con un jam, una improvisación con otros músicos, o si no, utiliza un backing track. Hay miles aquí en YouTube y son bastante útiles, entonces aplica. Hábito número 4, grábate. Cada vez que saques una canción nueva, grábala. Te vas a dar cuenta qué tan bien o qué tan mal la estás tocando, qué tienes que mejorar. Y trata de ser muy crítico, trata de darte duro, trata de ser crítico contigo mismo. Estoy haciendo esto mal, lo voy a corregir. Hazlo y vas a ver cómo poco a poco vas a ir mejorando en el instrumento y mucho. Son de las cosas que más te hacen mejorar, grabarte. Hábito número 5, toma clases. Siempre hace falta una persona externa que nos esté ayudando, que nos ayude a corregir ciertas cosas, que nos ayude a ver todo desde otro punto de vista. Entonces, así, por más experiencia que tengamos, siempre vale la pena tomar una clase. Una clase mensual, puede ser, no tiene que ser todos los días. Pero siempre es bueno tomar una que otra clase. Bien. 6. Enfoca tu rutina de práctica. Enfócate. ¿Cuál es el objetivo de la sesión de práctica de hoy? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué quiero aprender? Vas a ver cómo eso nos ayuda a mejorar y a ser cada vez mejores intérpretes, mejores guitarristas. Y por último, la más importante, registra tu progreso. Te vas dando cuenta cómo poco a poco vas mejorando. Eso también te va a mantener motivado. Y esa motivación, mantenernos motivados, nos va a ayudar siempre a estar contentos con el instrumento y con nuestro desempeño en él. Muy bien, espero todo esté claro. Cualquier pregunta, ya saben que este espacio de aquí abajo es para ustedes. Cualquier pregunta, sugerencia, lo que quieran, esto es para ustedes. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal. Aquí hay videos nuevos cada semana. Y nos vemos la próxima semanita con algo nuevo. Vale, bienvenidos. Empezamos el 2015. Vale.